medicamento para mandar al paciente a su casa. Entonces, si empezamos con el betabloqueador, nos seguimos con el betabloquer. Si necesitamos el refuerzo, está la digoxina. Si decidimos empezar con la digoxina y necesitamos el apoyo, en este caso el betabloqueador, y en pacientes con un corazón estructuralmente sano, el verapamil, y sobre todo si con verapamil fue con lo que sacamos al paciente de la taquicardia en agudo, pues continuarlo. Si necesitamos un refuerzo, agregaremos la digoxina, igual que en el caso del betabloqueador. Si empezamos con digoxina, podemos agregarle el verapamil o el diltiazem, o en este caso el betabloqueador. Entonces, toda es razón de lo que nos funcionó para el control inicial. Insisto, estamos manejando frecuencia, seguimos sin mencionar a los antiarrítmicos. De eso nos vamos a ocupar más adelante. Las dosis habituales que utilizamos para los pacientes. Tenemos aquí en el caso del verapamilo, si lo tenemos IV, una dosis en bolo y después mantenimiento de 10 miligramos. Y podemos aplicar otro bolo más después de 30 minutos en caso de que no hubiera habido una buena respuesta. Para darle mantenimiento a mi paciente, idealmente voy a utilizar el de liberación prolongada a dosis de 120 a 480 miligramos una vez por día. Si es el de absorción convencional, de 40 a 120 miligramos 3 veces por día. Del diltiazem también, si lo tengo IV, puedo utilizar un bolo y después el sostén de 5 a 15 miligramos, 120 a 360 también de liberación prolongada. Y en ese orden nos vamos, y en ese orden ya los utilizamos actualmente. La digoxina, antes para todo mal digital, ya no, ¿sí? Ya tenemos fármacos que nos sirven un poquito más y que podemos controlar un poco más, ¿no? Porque la digoxina puede llegar a ser un poquito traicionera en ocasiones. Pero bueno, se sigue usando IV .25, repitiendo la dosis hasta 1.5 miligramos en 24 horas y después dejando de sostén .125 o .25 cada 24 horas. La miodarona la ponemos aquí porque ese sería el último recurso sobre qué fármaco agregar en caso de que las 3 anteriores no hubieran funcionado, y en caso de que ya utilizarlo junto con un betabloqueador no hubiera funcionado. Y eso lo puse ahí porque al final de cuentas en las guías de tratamiento así bien, pero en la práctica no lo usamos de esa forma. Esta sería la tabla de los betabloqueadores más comunes, la dosis IV si las tenemos disponibles y las dosis por vía oral que tenemos para el mantenimiento del paciente a largo plazo, el control de la frecuencia. Y nuevamente, para control del ritmo, ahora vámonos a aquel paciente que se sabe ya portador de fibrilación auricular, entonces que pueda ser fibrilación auricular paroxística. Entonces ese paciente, si me llega en agudo, puedo optar por tratar convertirlo a ritmo sinusal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es un paciente que previamente estaba estudiado, no es una fibrilación auricular de reciente inicio. La cardioversión eléctrica, ¿en qué casos es la primera línea de tratamiento? En casos de pacientes con inestabilidad hemodinámica. Llámese inestabilidad hemodinámica a hipotensión, alteración del estado neurológico en ausencia de enfermedad neurológica, datos de insuficiencia cardíaca en agudo, saturación parcial de oxígeno a menos de 88% en ausencia de enfermedad pulmonar y datos de bajo gasto que puedan ser oliguria o que incluso puedan ser el llenado capilar retardado y la diaforesis. Este paciente se administra heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada y se le hace una descarga en cardioversión sincronizada.
Si el paciente está estable, entonces podemos tener otras vías de manejo. Inestabilidad hemodinámica, sí, pasamos a la cardioversión eléctrica, no hay más. El paciente está estable hemodinámicamente, le damos a escoger: señor paciente, tiene usted dos opciones para tratar de llevarlo al ritmo sinusal. Le podemos dar una descarga en el tórax, bueno, 3, o podemos intentar la vía farmacológica. En base a las estadísticas y a la encuesta, de cada 10 pacientes a los que se les da a elegir cuál de las dos opciones de cardioversión prefiere, 11 prefieren la farmacológica antes que la eléctrica. Y la cardioversión farmacológica, ¿cómo la voy a hacer o cuál va a ser el antiarrítmico ideal para el paciente? Nuevamente tenemos que ver a qué tipo de paciente nos enfrentamos. Si es un paciente con cardiopatía isquémica, con daño miocárdico severo, de esos que ya tienen fracción de expulsión por debajo del 30%, o que tienen una estenosis aórtica crítica con áreas valvulares menores a 1 centímetro cuadrado, que están en franca insuficiencia cardíaca, esos pacientes sí se verán beneficiados de la infusión de la miodarona, embolo y mantenimiento IV. Tenemos un paciente isquémico, pero que pudiera ser una enfermedad monovaso ya tratada, pero que pueda tener ya también datos de insuficiencia cardíaca, aunque la fracción de expulsión puede estar preservada o reducida. Este paciente, sus opciones aumentarán. Tendrá como opción el vernacalant o la miodarona. Y pacientes que no tengan una alteración estructural importante, y vamos a hablar de alteración estructural relevante. Cuando nosotros le mandamos un eco a un paciente, habitualmente nos llega un reporte que dice: hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Conclusiones: cardiopatía hipertensiva. Ese paciente entra dentro del grupo de las alteraciones estructurales no relevantes, ¿de acuerdo? Hablemos de fracciones de expulsión disminuidas, esos pacientes sí los consideramos una alteración estructural relevante. Entonces, este paciente que pueda ser portador únicamente de cardiopatía hipertensiva, de un corazón estructuralmente sano, pero de fibrilación auricular, puede optar por la administración de propafenona, vernacalant, flecainida o ibutilide. El vernacalant y el ibutilide no los tenemos en México, entonces pues saquémoslo de las opciones. La propafenona y la flecainida sí. Y entonces aquí vamos a hablar de una estrategia que se llama el pill in the pocket, a base de propafenona y de flecainida. Consiste en administrar una dosis de carga de propafenona de 450 a 600 miligramos por vía oral, o de flecainida de 200 a 300 miligramos por vía oral, eso en monodosis. Y con esta dosis de carga, habitualmente pacientes con fibrilación auricular paroxística obtenemos buenos resultados de restablecimiento del ritmo sinusal. Ahora, a largo plazo, igual que con el manejo de la frecuencia en fibrilación auricular, el control de la frecuencia, el control del ritmo va a ser igual. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, para sacarlo de la fibrilación auricular, realmente no tengo muchas opciones más que la miodarona, habíamos dicho. Entonces, si lo saqué con la miodarona, pues lo voy a mantener con la miodarona. En el caso de enfermedad coronaria o enfermedad valvular severa, igual quedábamos que era la miodarona o el vernacalant, pero el vernacalant no lo tenemos en México, entonces sigue siendo la miodarona. Y en pacientes con el corazón sano o con alteración estructural mínima, la propafenona y la flecainida van a ser los medicamentos de elección. Antes,
hace todavía 4 años, en las guías de manejo internacional anteriores, venía la ablación como una opción de tratamiento antes de la farmacológica. Actualmente es a elección del paciente. ¿Por qué? Porque una buena terapia farmacológica ha demostrado ser no inferior que la ablación. Precaución. Si nosotros llevamos un paciente a ritmo sinusal, ya sea por la vía eléctrica o por la vía farmacológica, acuérdense que debe recibir anticoagulación posterior. O sea, no por estar en ritmo sinusal se suspende la anticoagulación. Dosis para control del ritmo. Las dosis de mantenimiento son, en el caso de la propafenona, 150 a 300 miligramos cada 8 horas, de la flecainida 100 a 150 cada 12, y la miodarona 600 miligramos diarios 4 semanas, después 400 miligramos diarios por otras 4 semanas y posteriormente 200 cada 24 horas. Ahora bien, la verdad es que hubiera querido llegar a esta diapositiva ya para el postre, pero nos tocará de segundo tiempo de la cena. Vamos a aplicar lo que hemos visto en la presentación a un par de casos clínicos, basados en lo que nos llega a la consulta. El caso número 1 es un paciente femenino de 45 años con antecedente de diabetes mellitus e hipertensión, que cuenta ya con el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística de origen no valvular. No ha recibido tratamiento farmacológico hasta el momento. Acude a valoración a urgencias por un cuadro de palpitaciones de 45 minutos de duración. Sus signos vitales son tensión arterial 120-80 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, saturación parcial de oxígeno 96% al aire ambiente. Primera pregunta. Ustedes supongo que le van a pedir un electro a este paciente, ¿no? Tiene palpitaciones, ahí está el electro. Entonces, antes de que me digan no se ve, fijémonos en esta tira de ritmo, en las dos que están hasta arriba. Alguien que se anime a describirles el electrocardiograma, o lo vamos desglosando por pasos en base al análisis que hacíamos anteriormente. ¿Tiene onda P? No, doctor, tiene ondas F. ¿Quién vota porque sí? ¿Quién vota porque sí tenga onda P? ¿Quién vota porque no tiene onda P? Ok, ¿quién votó que sí? Estoy de acuerdo con usted. Nos comenta el doctor que en los primeros 3 latidos de la derivación de 2 alcanzamos a ver una onda P. Sí, es correcto. Sí. En estos primeros 3 latidos, aquí se ve, es una onda P que precede a un complejo QRS hasta el cuarto incluso. Perfecto, sí. Bien, sí tenemos onda P en esos primeros 3 complejos, pero ¿qué pasa después del cuarto complejo? Aparece la onda F. Perdemos la onda P. Entonces, aquellos que contestaron que no había onda P también están en lo correcto. Los que contestamos que había las dos, también. En este caso, en los primeros 4 latidos, el intervalo RR es regular. Entonces, hasta aquí el paciente está en ritmo sinusal.
Pero aquí ya no alcanzo a ver onda P y los intervalos RR son irregulares. ¿Tiene ondas F? Si lo vemos en estas, sí, tiene ondas F que pudieran semejar unas ondas P, pero van muy rápido y no se parecen a las ondas P. Entonces estas son ondas F. Por lo tanto, tengo un electrocardiograma en ausencia de onda P con intervalo R irregular, con ondas F presentes. El diagnóstico electrocardiográfico a partir de aquí es fibrilación auricular. Y este electro es muy bonito por eso, porque nos marca justamente la transición de cuando el paciente venía en ritmo sinusal y se arranca con la FA. Entonces, ya la tenemos diagnosticada. Lleva 45 minutos con estos episodios de palpitaciones. Entonces, tengo fibrilación auricular. Quedamos que el primer paso del tratamiento era la anticoagulación, ver a quién anticoagulo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, según la escala de Chasles-Basque, para esta paciente, ¿qué puntaje de escala de Chats tiene? Por ahí dicen 3. 3. Quedamos que es mujer, un punto. Diabética. Es diabética, hipertensa. 2 puntos más, entonces la respuesta correcta es la C, 3 puntos. ¿Se anticoagula o no se anticoagula esta paciente? Sí. 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 Su manejo inicial más adecuado en este caso sería opción A, ácido acetil salicílico más amiodarona 300 miligramos IV. Opción B, anticoagulación, propafenona 600 miligramos vía oral de dosis única. Opción C, anticoagulación más digoxina de 0.25 miligramos IV de dosis única. Ácido acetil salicílico más flecainida de 200 miligramos vía oral dosis única. ¿Quién vota por la A? ¿Quién vota por la opción B? ¿Quién vota por la opción C? ¿Quién vota por la opción D? Ok. Nadie votó por la opción D. Supongo porque el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario más no un anticoagulante, entonces muy bien descartada. La opción A la descartamos también por la misma razón, es una paciente que necesita anticoagularse, no antiagregarse. Y la opción C es una paciente que necesita anticoagulación, pero es una paciente que comentaba que ya tenía el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística. Y los primeros latidos de ese electrocardiograma los vimos en sinusal. Entonces aquí quedamos que podemos optar por llevar a la paciente a la estrategia del pill in the pocket, 600 miligramos de propafenona por vía oral, más la anticoagulación. Entonces, en este caso, ante estas opciones, nos quedaríamos con la opción B, anticoagulación más la estrategia del pill in the pocket con propafenona 600 miligramos vía oral dosis única. Más o menos 45 minutos después de la administración de los 600 miligramos de propafenona por vía oral, vemos un cambio en el monitor y tomamos un nuevo trazo electrocardiográfico y lo vemos así. En este electrocardiograma vemos onda P. Sí. Tiene onda P. Aquí en la tira de ritmo la vemos, onda P, onda P, onda P, onda P. Que cada onda P conduce un complejo QRS, no tenemos ondas F, el intervalo RR es regular.
Entonces, esta es una paciente ya en ritmo sinusal. Muy bien. Misma paciente. La tenemos que egresar a esa paciente. Y le dimos a escoger. Señora paciente, tenemos la opción de la ablación y tenemos la opción del tratamiento farmacológico. ¿Cuál escoge usted? Me quedo con el tratamiento farmacológico, doctor. Entonces, ¿cuál sería la opción para control del ritmo a largo plazo que mejor ajustaría a esta paciente? Opción A, anticoagulación con propafenona 150 miligramos cada 8 horas. Opción B, anticoagulación más precainida de 100 miligramos cada 24 horas. Opción C, ácido acetilsalicílico 100 miligramos más amiodarona 600 miligramos diarios por 4 semanas, luego 400 por 2 y luego 200 por cada 24 horas. Y opción D, anticoagulación más amiodarona 100 miligramos cada 24 horas. Abrimos la votación. ¿Quién vota por la opción A? Muy bien, ¿quién vota por la opción B? ¿Quién vota por la opción C? ¿Quién vota por la opción D? Ok. En este caso, es la misma paciente. Recordemos que requiere de anticoagulación, por lo tanto, la aspirina vamos a dejarla fuera. Dejamos fuera la opción C. Anticoagulación más amiodarona 100 miligramos cada 24 sería una dosis inferior a la habitual, y recordemos que tenemos que cargar a este paciente previamente antes de llegar a la dosis de 200 cada 24. La opción B, que es anticoagulación más precaída, la dosis es habitualmente cada 12 horas. Aquí lo estamos manejando cada 24. La opción A, anticoagulación más propafenona 150 miligramos cada 8 horas, sería la más adecuada por dos razones. Una, porque es la dosis adecuada, más a la paciente la sacamos a ritmo sinusal con propafenona. Por lo tanto, a esta paciente le conviene continuar la terapia de control del ritmo con propafenona. Vamos a poner otro caso. Este es un paciente masculino de 77 años con antecedente de BC isquémico, diabetes, EPOC. Se encuentra en protocolo de estudio por palpitaciones de inicio y fin súbito. Acude a valoración por una normalidad detectada en su aplicación del teléfono móvil. Cuando la aplicación detecta una alteración en la onda de pulso, nos arroja un mensaje como este. Presión arterial 130/80, frecuencia respiratoria 24 por minuto, saturación de oxígeno 92% con oxígeno suplementario. Igual al paciente le tomamos un electrocardiograma y esto es lo que encontramos. Tenemos onda P. ¿Quién vota por qué no? ¿Quién vota por qué sí? Sí, al principio, ¿no? Ok. Pudiera parecer engañoso acá arriba, como si hubiera onda P, pero realmente lo que vemos aquí es la onda T de este complejo QRS. Pero está tan acelerado aquí el paciente que la irregularidad del intervalo RR parece ser no perceptible a primera impresión, ya que le ponemos un poquito más, sobre todo de aquí a aquí, se ve que no es la misma distancia que de aquí a acá, y el que sigue tampoco. Entonces tenemos ausencia de onda P con intervalo RR irregular y la presencia de ondas F. Por lo tanto, tenemos un paciente en fibrilación auricular.
Nuevamente, tenemos que calcular el riesgo por CHA2DS2-VASc de este paciente. En base a los datos de la presentación del caso, ¿qué puntaje de CHA2DS2-VASc tiene este paciente? 4, el más alto. ¿4? Sí, el más alto. Veamos que era 77 años, entonces ahí le damos 2 puntos. Dos. ¿No? Luego, ya ha tenido antecedente de un EBC previo, ¿no? Están otros 2. Y luego el paciente también es hipertenso, ¿no? Sí. Por lo tanto, ¿cuántos son? 6, ¿no? 5. 5. Ah, perdón. 5 puntos de CHA2DS2-VASc. Entonces, ¿es un paciente que requiere anticoagulación? Sí. Sí. Misma pregunta del caso anterior. Su manejo inicial en este paciente, ¿cuál sería? Opción A, anticoagulación más oxinato de metoprolol 95 miligramos cada 12 horas. Anticoagulación más verapamilo 40 miligramos vía oral cada 8 horas. Opción C, anticoagulación más digoxina .25 vía oral cada 24 horas. Opción D, ácido acetil salicílico con diltiazem 30 miligramos vía oral cada 12 horas. ¿Quién vota por la opción A? ¿Quién vota por la opción B? ¿Quién vota por la opción C? ¿Quién vota por la opción D? Ok. Por la D nadie votó. Estoy de acuerdo. Este paciente necesita anticoagulación, ¿no? Igual, tenemos que la aspirina pues es un antiagregante, entonces la dejamos fuera. Por lo tanto, en la pelea siguen las otras 3. Anticoagulación más digoxina .25 cada 24 horas podría ser, pero quedamos que ya la digoxina no es el medicamento de primera línea. Por lo tanto, nuestras opciones son anticoagular más betabloqueo o anticoagular más verapamilo. El paciente tiene 77 años y ya tiene el diagnóstico de una enfermedad pulmonar. Entonces, entre el metoprolol y el verapamilo, ¿con cuál nos quedaríamos? Con el verapamilo, por aquello del riesgo de aumentar el problema respiratorio de nuestro paciente con el betabloqueador. Es un muy buen medicamento, pero en este caso en específico optaríamos idealmente por el verapamilo 40 miligramos cada 8 horas. Ahora bien,